Listo. Ok. Vamos a orar, mis hermanos, acompáñenme, como siempre, oramos. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Bendito Yahweh, el bendito sea para siempre. Bendito eres tú, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos sacaste de entre las naciones y nos has compartido tu Torah a través de Israel y del Mesías Yeshua. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías de los gentiles y de los judíos. Amén, amén y amén. Muy bien, pues, como dije, dos temas esta noche. Los primeros 45 minutos, por favor, me ayudan los que me checan el tiempo. Y luego ya ustedes me dicen si quieren sus 5 minutos de Jay-Z. Parte número 1, vamos a la segunda fiesta, que tiene que ver con la segunda fiesta de la primavera. La primera fue Pesaj, la fiesta de Pesaj, que estudiamos, que vivimos de una manera muy simbólica el día miércoles en la noche. Entonces, la segunda fiesta aparece aquí mismo en Levítico. Vayan ubicando sus Biblias en Levítico 23, por favor. Y vamos a ir viendo, ahí encontramos prácticamente las 7 fiestas de Yahweh. Y vamos a leer nuevamente. Voy a pedir que nos haga el favor a Joel, estés listo con la versión Reina Valera para leer desde el versículo 1, por favor, hasta por lo menos el versículo, déjame ver, hasta el versículo 8, ¿sale? Y luego yo voy a leer la versión hebrea que también usamos, o Kadosh, los que la tengan, para ubicarse. Adelante, Joel, en Querétaro, Reina Valera, y luego voy a la versión hebrea desde el 1 hasta el versículo 8, por favor. Las fiestas solemnes. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Bien, leo del versículo 4 solamente. Estos son los Moadei y Yahweh, tiempos de Yahweh, Mikra, convocaciones apartadas que proclamarán ustedes en sus tiempos. En el mes primero, a los 10 días y 4 días, déjenme ubicar la imagen, a los 5 y 10 días del mismo mes es Hag HaMatzot, celebración de Matzot para Yahweh por 7 días, Matzot, ácimos sin levadura, comerán. En el día primero, Mikra Kodesh, convocación apartada, será para ustedes toda melajá o ocupación o negocios, abodá, trabajo servil, no harán, y ofrecerán ishech, ofrenda hecha por fuego para Yahweh, por 7 días. En el día 7 será Mikrai Kodesh, o convocación apartada, toda melajá, ocupación, negocio, abodá, o trabajo servil, no harás. Bien, les platico rápidamente. Hay 7 días de panes sin levadura que se marca aquí. Ahora, el pueblo judío obviamente respeta muy rigurosamente eso.
Yo sé que para nosotros es difícil dejar la concha, dejar el bolillo, el pastel. De hecho, aquí tengo el pan con levadura, ¿verdad? Un pan kosher que por ahí como hemos conseguido. Este pan es riquísimo, pero yo sugiero, yo te voy a decir porque tú puedes comer o no comer. Lo que yo no lo voy a comer porque yo quiero experimentar el no comer panes con levadura. Este es el pan sin levadura. Si puedes disfrutar, hacer un esfuerzo, si se puede llamar esfuerzo, de comer este pan. Recuerda que la enseñanza bíblica pedagógica es no solo aprendizaje intelectual, sino aún los sabores. Cuando el Señor da comidas y cosas para hacer, es que Él es pedagogo, Él es maestro. Entonces, Él usa olores, sabores y conocimiento para enseñarnos. Entonces, ¿qué es la enseñanza de los panes sin levadura? Como te dije, es una recomendación, no lo tienes que hacer porque al final lo que importa es el significado espiritual, porque lo que hace el pueblo de Israel es, antes de Pesaj, ellos sacan todo el hametz, toda la levadura que hay en sus casas, ¿verdad? La meten por ahí en una bodega, en algunos casos la queman o incluso la regalan a los gentiles, dicen ellos. Entonces, eso es algo que si quieres hacer como, ¿en qué me ayudaría al no comer hametz o levadura? Es un ejercicio físico de abstenerme de lo que me gusta, de un pan rico, como este que le pones mantequilla y es riquísimo, lo calientas y cafecito, comida y listo. ¿En qué me ayuda a comer por 7 días este pan ácimo, pan de pobre, pan sin levadura, pan sin sabor, un pan de esclavos? Bueno, a recordar algo que el Señor espiritualmente está demandando de nosotros, no solo de su pueblo Israel, sino aún de nosotros los injertados. Y es aquí donde vamos a entrar precisamente al estudio de qué representa la levadura. Como dije en algún momento, el día miércoles, panes sin levadura y Pesaj es considerada incluso una misma fiesta. Te voy a dar algunos pasajes para que veas cómo es, ya lo vimos en Lucas, ya no voy a estudiarlo porque estuvimos en Lucas toda la noche o media parte de la celebración. Así que espero que tengan sus libretas y sus anotaciones porque esta noche va a ser algo de información, creo que interesante. ¿Cómo se dice hebreo? Fiesta de los panes sin levadura, pues es Pesach Masot. Repito, Pesach Masot, se junta Pesach y Masot, hablando de Pascua y panes sin levadura. ¿Sale? En hebreo es Hag Hamatzot, fiesta de los panes sin levadura. Hag, fiesta. Hamatzot, los panes en el plural, panes ácimos, ¿sale? Aparece en algunos casos para referirse a todo el periodo que comprende Pascua, desde el 14 de abril hasta el 21, ¿verdad? Panes sin levadura que se llama Pascua. Vamos a ver un pasaje profético en Ezequiel 45. Voy a usar Reina Valera, porque creo que la mayoría tiene la versión. Vamos a Ezequiel 45, 21. Proféticamente, fíjate bien, Ezequiel 45, si tú ves todo el libro de Ezequiel, por ejemplo, desde el capítulo 40, fíjate, en el 37 habla de la resurrección de Israel como nación. Proféticamente, el valle de los huesos secos, cómo van formándose la carne, los nervios, hasta cobrar vida, y eso nos habla proféticamente de Israel que ya está ocurriendo. Y luego tenemos por ahí en el 38-39 la guerra de Gog y Magog. Algunos lo asocian con China y Rusia, casualmente enemigos número 1 de Estados Unidos y probablemente de Israel. Capítulo 40, vemos el tercer templo. Todo, desde el capítulo 40 hasta como por el 48, hablamos del tercer templo, que incluso te digo, ya están los planos, ya están las vestimentas, ya están los utensilios,
el día que volvamos a Jerusalén, vamos a llevarte al Instituto del Templo y vas a ver toda una sala con las medidas bíblicas y los materiales para los sacerdotes, para los levitas, los altares, la vestimenta, todo está listo. Si Israel tuviera el permiso de los palestinos de construir ahí en la mezquita o a un lado el templo, ellos en una semana acaban el tercer templo. Así, a ese avance está ahorita. Así que tú puedes ver capítulo 40 hasta el 48, tú puedes ver cómo será el tercer templo, obviamente donde el Mesías, Yeshua, se va a sentar ahí. Ahora, fíjate en el capítulo 45, versículo 21, menciona que volverá a la celebración, que volveremos a la celebración de fiestas. Así que para algunos cristianos que tienen problemas con el Shabbat, que tienen problemas para las 7 fiestas de Yahweh, oye, yo no sé cómo la vas a hacer en el milenio, yo no sé cómo le vas a hacer cuando estemos con el Mesías en el milenio, donde cada sábado va a haber Shabbat. Entonces, es importante que el Señor nunca anuló estas cosas, lo dejó como preparación y proféticamente para nuestra redención. Capítulo 45, 21 dice, el mes primero, y fíjate cómo vuelve a mencionar el asunto de las fiestas, el mes primero, que es Aviv, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Así se anda cayendo ahorita, pero no hay problema. Tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura, y te estoy hablando del tercer templo. Si tienes problemas, ojalá y no, hermanos, ojalá no tengas prejuicio, esto es para los judíos, y estoy judaizando, hermano, entiende que nunca el Señor anuló ni Shabbat, ni las fiestas, eso fue algo que hizo Constantino cuando puso división entre los cristianos con los apóstoles y entonces inventó un sistema del Nuevo Testamento y ahí va la cosa. Entonces, otra vez, en el tercer templo, tú lees desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, nos habla de lo que va a volver a ocurrir en el tercer templo y en el tiempo milenial que vamos a vivir gobernados por el Mesías, él sentado en su trono en el templo, como la Shejinah estaba en el arca, la presencia de Adonai, ¿verdad? Gobernando en Israel a través de los sacerdotes y a través de sus profetas y sus líderes, etcétera. Lo mismo. Bien, entonces aquí vemos, ahora fíjate un dato interesante, esta celebración que comienza con la salida de Egipto se observaba incluso aún después de la resurrección de Yeshua, ¿sí? Los discípulos, los apóstoles llegaron a celebrar la Pascua. Mira, vamos a ver Hechos 26. Vamos a ver, vete por favor a Hechos 26. Hechos capítulo 20, versículo 6. Aquí tenemos a Pablo por ahí entre Macedonia, entre Grecia. Pablo visitando las iglesias. Y recuerda que las iglesias estaba en este tiempo conformada por judíos creyentes y gentiles creyentes, no solamente gentiles. Nos han dicho que solamente eran gentiles. No, Pablo llegaba siempre a la sinagoga y a veces a la sinagoga llegaban gentiles porque ellos sabían que era el único lugar para estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios, como hoy en día cualquier gente dice, yo voy a una iglesia porque ahí se estudia la Biblia. Entonces, en este caso, en este tiempo, lo que Pablo llegaba como rabino era en Shabbat a predicar la Torá, a estudiar los rollos, y entonces llegaban gente judía, obvio, y gente gentil. Entonces ahí se convertían al Mesías. Ahora, fíjate lo que dice en Hechos 20, versículo, dije 6. Dice, y nosotros, pasados los días sin levadura, ¿sí? De los panes sin levadura, cuando dice panes sin levadura, los días de panes sin levadura está implicando Pascua y panes ácimos o panes sin levadura.
Entonces, después de ese, en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Tú qué crees? ¿Que Pablo festejaba Pesaj y panes ácimos solo con los judíos? ¿O con judíos y creyentes que creían en el Mesías? Sí, nunca vemos a Pablo celebrando solamente en fiestas judías, nunca. Siempre hay judíos y siempre hay convertidos en Yeshua. Entonces, nota cómo aún después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Mesías, Yeshua, Jesucristo, los apóstoles con los creyentes en las iglesias celebraban esto que tú y yo hicimos el miércoles. Esto que llevamos por lo menos unos 4 o 5 años celebrando de una manera más bíblica lo que es la Cena del Señor. Y la Cena del Señor es toda la Pascua con su simbolismo, el pan ácimo y el vino, ya sabemos que representa todo eso. Entonces, qué interesante que Pablo celebró la Pascua y los panes sin levadura en Filipos, ¿verdad? Y otra vez vemos panes sin levadura y Pesaj juntos, ¿sale? Entonces, hay unas instrucciones, que era lo que les decía en Éxodo capítulo 12, versículo 18 al 20. Vamos a Éxodo, por favor, abre tu Biblia en Éxodo. Capítulo 12, versículos 18 al 20. Y da varias cosas interesantes respecto, y yo te voy a dar el significado espiritual, qué significa panes sin levadura, ¿vale? Bien, Éxodo 12, 18 al 20. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Dice, en el mes primero comeréis, mes primero, recuerda, mes primero es Nisan o Aviv, que es este mes en el que estamos. Comeréis los panes sin levadura desde el día 14, por eso se junta Pesaj y panes sin levadura en su momento como una sola fiesta. Por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará en vuestras casas levadura, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Otra vez junta al extranjero, al ger, y al natural, olivo natural, Israel, extranjero, olivo silvestre, injertado, metido entre la nación de Israel, y dice que incluso que si llegaba a haber levadura en sus casas, eran dignos de muerte. Porque era tan grave el tener levadura. ¿Me entiendes? Porque era tan exigente, tan cuidadoso. Seguimos en el versículo 20. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura, literalmente. Así que era una pena, una sentencia grave, tan solamente comer o tener incluso levadura, y por eso la recomendación era, no debe haber levadura en las casas, no deberían comer levadura, y dice que la orden era comer panes sin levadura. Entonces, la recomendación en estos tiempos, incluso hoy en día, que hace el pueblo judío, y por ahí está Norelkis, me imagino que ella trabaja en casas judías, desde tiempo antes ellos empiezan a sacar que galletas, que los panes, que las harinas que tienen levadura, en orden a esto. El problema es que ellos no entienden el significado espiritual del por qué tengo que limpiar mi casa de todo lo que tenga levadura. Tan escrupulosos son que incluso usan como baterías, como lámparas, para ver que no haya ni una cosita chiquita de levadura, de hametz, en sus cosas, en su cocina, en la comida que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, eso habla de que, ahora, ¿cuál es el asunto de la enseñanza? ¿Por qué el Señor hizo tanto énfasis en panes sin levadura al grado que les costaba la muerte si alguien comía panes con levadura o levadura en estos días? Porque incluso en Shabbat nosotros le entramos al jalá y es pan con levadura. Hoy celebramos Shabbat con este pan, ¿verdad? Con este pan ácimo
porque, ¿verdad? Es la instrucción. Ahora, ¿qué te quiero decir? Tú no lo tienes que hacer, yo sí lo quiero hacer, solamente para hacer un ejercicio físico de lo espiritual. Si no como yo panásimo, ¿en qué me va a ayudar? No es que voy a ser más espiritual, me va a recordar, Juan Carlos, lo que significa la levadura en mi vida. Y que debo yo ser un pan sin levadura. Mi familia, mis hijos, mi esposa, mi matrimonio, debe de ser un pan sin levadura, un pan así, a diferencia de este que tengo aquí, no un pan inflado, no un pan ya falso. Este es el verdadero pan. Fíjate, este es el verdadero pan. Este es un pan falso, muy rico, muy sabroso. Pero dice el Señor que podemos ser este pan lleno de levadura, que se ve bonito, puede saber rico, pero es un pan alterado. Este pan es un pan sin chiste, es un pan de esclavos, un pan de esclavitud, que me recuerda muchas cosas, que me recuerda que yo debo estar sin levadura, sin pecados de práctica en mi vida, que no debo de ser hipócrita en quién soy. Yo soy este pan en la casa, en la oficina, en la iglesia, en donde estoy. Yo soy este pan, yo no voy a cambiar, yo quiero ser este pan. Puede ser que te ofenda a ti, puede ser que ofenda a la gente, a mis amigos, a mi familia. Yo quiero ser este pan, ¿se entiende? Entonces, qué interesante que la levadura es todo aquello que nos infla, todo aquello que nos adorna externamente y que nosotros debiéramos de siempre recordar esto. Ahora, vamos a ver algunos pasajes por ahí de qué significa la levadura, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, abran sus Biblias en Primera a los Corintios 5, 6 al 8, un pasaje que yo creo que todos hemos leído, todo el mundo conocemos, pero de repente no le ponemos atención. Primera a los Corintios capítulo 5. A ver, dice en el versículo 6, ¿me siguen? Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Habla de pecado de práctica en la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo dice, con que haya poquito pecado en una congregación, afectas a toda la congregación. Toda congregación, así sea tu familia, sea un GC, una iglesia, una misión, debemos de ser sin levadura. No permitir actitudes malas, no permitir hipocresía, no permitir soberbia, no permitir mentiras, no permitir falsedades, que eso infla. Así que por eso dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Los sabios dicen que hay dos tipos de levadura, la levadura nueva y la levadura vieja. ¿Cuál es la levadura vieja? La que lleva toda la vida, llevas años con el mismo problema de práctica en tu vida. ¿Qué? No lo sé, solamente tú lo sabes y dices, yo tengo problema con esto. Yo no sé, caso de mujeres, murmuración, chisme, hipocresía, y dices, es que lo confieso y vuelvo a caer en el pecado. ¿Sabes qué? Eso se llama una levadura vieja, porque hay la levadura vieja y la levadura nueva. Si la levadura vieja son los pecados de práctica que ya hemos llevado toda la vida, entonces, ¿cuál será la levadura nueva? A ver, alguien que me diga cuál sería la levadura nueva que pudiera ser. ¿Nadie? ¿Cuál sería? ¿Jaycee? Sí, venga. Por favor, el Querétaro. Cuando tenemos la naturaleza de Adán, el viejo hombre, podría ser que tenemos la levadura vieja, porque son pecados de práctica que no podemos dejar de practicar. Pero una vez que conocemos a Yeshua, la levadura nueva, para mí, y por favor corrígeme si estoy mal,
sería un pecado que cometamos, pero ya no de práctica, ya así por error o una vez y nos arrepentimos, pero lo volvimos a dejar, ¿no? Bueno, casi tienes la idea, Joel, y sí hay un poquito de corrección. La vieja levadura no tanto es la naturaleza, porque esa queda anulada cuando viene Yeshua, por eso dice, somos nuevas criaturas. O sea, ya la naturaleza de Adán ya no es pretexto. ¿Qué es la naturaleza vieja? Perdón, la vieja levadura. Vieja levadura son aquella lista de pecados de práctica que se lleva por toda la vida. Los confesamos, nos sentimos mal y luego los volvemos a cometer. Y llevamos toda la vida practicando los mismos pecados. Los mismos son los mismos. Hemos hablado de pecados sexuales, hemos hablado de pecados de soberbia, hemos hablado de pecados de la lengua, pecados de ojo, ainara, lashon hara, etc. Entonces, esos son la levadura vieja. Por eso dice, limpiaos pues de la vieja levadura. La nueva levadura son los nuevos pecados, ahí sí coincidimos, son los nuevos pecados que adoptamos como novedad. ¿Me explico? Así que imagínate, pecados viejos y luego pecados nuevos. Entonces, por eso dice Pablo, haciendo alusión a los panes sin levadura, incluso aquí dice celebrar la Pascua, otra vez vamos a leer ahí a 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificado. Así que por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Observen, siempre está haciendo énfasis en la vieja levadura. O sea, no debe haber ni vieja levadura menos la nueva levadura. Ese es el problema. Ni con la levadura de malicia, fíjate, como que pudiera ser que la vieja levadura, y luego habla de ni con la levadura, parece que fuera la levadura nueva, malicia y maldad, sino panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cuando alguien es mentiroso e hipócrita, le abunda la levadura. Cuando los hijos mienten como costumbre a sus padres, son maliciosos y son mentirosos. Así que la llevo con la esposa, con el esposo, si tú eres un trabajador con tu jefe y tú acostumbras mentirle y mentirle y mentirle, y ahí no la llevamos, entonces tenemos una levadura cañón. Por eso es importante, hermanos, a veces no entendemos la dimensión de decir, ¿por qué tengo que confesar mis pecados antes de tomar el Pesaj o la Santa Cena? Porque debemos presentarnos como panes sin levadura. Por eso, Yeshua fue un pan sin levadura, un pan sin pecado. Él es el pan de vida que bajó del cielo y es pan sin levadura. Entonces, por estos 7 días, a mí, yo, Juan Carlos, si tú lo quieres hacer, bienvenido, yo quiero comer matzo, yo quiero comer matzah. No sé, con frijolitos, ahorita comí un rico guiso, con carnita y lechuga, salsa mexicana, y no, hombre, olvídate, hasta te iba a poner un matzo mexicano ahí listo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando yo veo ese pan, yo me acuerdo, Juan Carlos, ¿y qué levadura puede haber en tu alma? ¿Qué levadura puede haber en tu corazón? Que tengo que sacar ya de entrada, ya, y tengo 7 días para recordar ese ejercicio de no tener levadura en mi alma, en mi matrimonio, en mi familia, en la congregación, en ninguna área de mi vida, en el área de trabajo, en el área ministerial, y probablemente algunos no soportan ser mentirosos con nosotros. Quizá algunos no soportan ser deshonestos. Y entonces, ¿verdad? Interesante. Vamos a ver que entonces la levadura nos habla de orgullo. Una cosa que infla al ser humano es el orgullo, la soberbia.
Y por eso es uno de las luchas de las cosas con las que luchamos. Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Cuando habla de vanagloria de la vida, es el orgullo de todo ser humano. Hermanos, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta reconocer cuando no estamos sin levadura? ¿Qué nos cuesta? Nos duele en el orgullo. Nos duele reconocer, no estoy bien, estoy equivocado. ¿Vale? Entonces, por eso dice ahí en el versículo, no es buena vuestra jactancia. Por ejemplo, si tú lo ves, ¿dónde voy? Cuando dice, no es buena vuestra jactancia. ¿En este pasaje? Sí, hay un pasaje donde dice, no es buena vuestra jactancia. En el... Es el versículo 6. Ese era el 6, ¿verdad? A ver. Ahí está. No es buena vuestra jactancia. Jactancia, orgullo. La vieja levadura es malicia, ¿verdad? Maldad. Puede ser vieja, puede ser nueva. Así que la levadura eleva la masa, infla la masa. Así el orgullo nos infla, los pecados de práctica nos infla y entonces el orgullo no nos deja aceptar nuestras faltas y seguimos viviendo la vida como si estuviera bien. Entonces, cuando hablamos de celebrar pan sin levadura, bueno, sí, esto representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sin pecado. Pero también nosotros debemos ser sin pecados de práctica. No sin pecados de naturaleza, porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Pero una cosa es la naturaleza pecaminosa y no es excusa para cometer pecados, porque otra vez la usamos. Bueno, es que soy hijo de Adán. No. Pero tengo poder por la sangre de Cristo, por la sangre de Yeshua, de no dejarme controlar por la levadura, de no dejarme controlar por las prácticas pecaminosas de mi vida que de pronto se ven naturales, normales. Es que yo así soy. Entonces, pues tú me conociste así soy. No, Señor. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está mi humildad, mi humillación? De decir, no, Señor, no más levadura. Así que este es un análisis de cada quien y buscar con una linterna en lo más profundo de nuestro corazón y no decir, pues no, yo creo que estoy bien. No, Señor, no estamos bien. No, tenemos que ser minuciosos, detallistas, buscar lo que no se ve y como dijo David, líbrame, Señor, de mis pecados que me son ocultos. Líbrame, no los veo, no los puedo ver, tú sí los ves. Entonces, ilumíname con tu espíritu para poder detectar qué levadura, así como lo hacen los judíos físicamente, de hasta con lamparitas ver si hay tantita levadura por ahí en la alacena, en donde ponen el mandado, alguna boronita de levadura, nada, todo va para afuera. En tiempos de Moisés, tiempos del templo, en los tiempos de los profetas, en los tiempos de Yeshua, si había tantita levadura, dice que seríamos cortados del pueblo. Ahí es donde entra la gracia del Señor, que no nos ha destruido por la levadura que pueda haber, no del pan, la levadura en nuestras almas, debiendo ser panes ácidos, ¿vale? Bien, vamos a otro significado de la levadura que nos lo dice la misma escritura, y por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Están ahí? Mateo capítulo 16 y vamos a ver desde el versículo 6 hasta el 12. ¿Sí? Capítulo 16. Bien, ¿qué tenemos aquí en este pasaje? Tenemos, ¿verdad? A propósito, en el versículo 5 al 12 se titula o se subtitula esta porción, la levadura de los fariseos. Ahora, yo les pregunto, les hago una pregunta aquí teológica. Jesucristo, Yeshua, fíjate, había saduceos, había escribas,
fariseos, herodianos, como unos 4 o 5 grupos. Si tú analizas al maestro, a nuestro Mesías, nuestro Salvador, ¿en qué grupo encajaba? ¿Con quién se identificaba él? Incluso se llegó a llevar bien con ellos. Con los fariseos. Fariseos, sí. ¿Por qué? ¿Por qué con los fariseos? ¿Y por qué no con los saduceos? ¿Por qué no con los escribas? ¿Por qué no con los herodianos, los libertos, etcétera? ¿Por qué con los fariseos? Hacia la ley. Porque los fariseos. Vamos por uno. ¿Quién quiere hablar primero? Era maestro de la ley, era rabino. Like, he was a master of the law. He knew the law. ¿Quién? Alicia. No, pero ¿quién es el maestro? ¿Quién es el rabino? Eso, porque pregunta por qué fariseo. Entonces, él era maestro de la ley. Sí. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Nada más para ponernos a pensar, Pero ¿por qué con los fariseos? O sea, ¿por qué con los fariseos y por qué no con los demás grupos religiosos? Jessy. Porque los fariseos, Juan Carlos. Vamos con Ali si tiene más comentarios y ahorita voy con alguien más. Porque los fariseos. Ali, ¿algo más que quieras agregar? No, nomás eso. Ok, bien. A ver, vamos con quién más. Creo que Manuel, quería comentar. Sí, no sé si sea porque los fariseos sí conocían la Torá, por eso yo les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como su ejemplo, como ellos viven. Ok, entonces para ti Yeshua se identificaba con los fariseos. Sí. Ok, ¿alguien más por ahí? No. Hace poco nos enseñaste que los fariseos guardaban muy celosamente la Torá y pues de esta manera pues Yeshua también. Bien, correcto. Bueno, entonces estamos en eso. Sí, es correcto. Nuestro Mesías se identificaba con los fariseos y prácticamente incluso se llevaban bien hasta un punto, hasta antes de incomodar su liderazgo, de incomodar su hipocresía, pero pudiéramos decir que el Señor se identificaba con ellos. Cuando dice en Mateo 23, no tengo el tiempo de decir, cuando les dijo, hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo que ellos enseñan estaba bien en el trazo de la escritura, estaba bien en la interpretación, era el grupo homilético correcto de aquellos tiempos. Lo que el Señor les reprochaba no era su interpretación tanto, sino la manera de vivir la Torá y las agregaciones o agregos de tradiciones sin fundamento de la Torá. ¿Se entiende? Pero fuera de eso, el Señor, por eso él podía llegar a las sinagogas y podía enseñar, y solamente vemos al final que empezaba a incomodar el liderazgo de los fariseos, sus falsedades, sus legalismos, y entonces fue cuando se arma la rebatinga y entonces la traición y la entrega, etc. Bien, entonces ahora fíjense cómo dice precisamente en Mateo 16, versículos 6 al 12, y ahora aquí sí voy a usar también la versión hebrea. Déjenme ubicarme un poquito. Mateo 16, versículos 6, vamos a ver ahí cómo estamos. Bien, dije versículos 6. Vamos a ver, dice, así que cuando Yeshua les dijo, estén alertas, cuídense del seor o del fermento. Acuérdate que la levadura se fermenta. Dice, de los perushim, o de los fariseos, de los separados, de los saduquín, justos, secta fundada, ¿verdad? Incluso 167 años del Mashiach. Ellos pensaron que lo dijo porque no traían lajem, pan,
Pero Yeshua, dándose cuenta de esto, dijo, qué poca emuná, confianza o firmeza tienen, ¿por qué están hablando entre ustedes acerca de no tener lajem o pan? No entienden todavía, no se acuerdan de los 5 lajem y los 5,000 y cuántas canastas llenaron de sobrantes, o de los 7 lajem y los 4,000 y cuántas canastas llenaron de sobrantes. ¿Cómo se les ocurre a ustedes creer que yo estaba hablando del lejem? Guárdense del seor, la levadura de los perushim y los saduquim, ¿verdad? Entonces ellos entendieron, tenían que tener cuidado no con el lejem, con el pan, sino con las enseñanzas de los fariseos y saduceos, ¿verdad? Ahí está el problema. Ahora vamos a leerlo en la versión Valera para que se tenga. Dice otra vez, versículo 6. Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Y les menciona los ejemplos de alimentación de los 5,000, de los 4,000, y les dice, no, versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. A ver, díganme ustedes, ¿qué significado le da aquí el Mesías a la levadura? ¿Y ahí sí? ¿Sí? Creo que la amonestación que comentas está por ahí de Mateo 23, del 1 al 5, 6, por ahí más o menos. Y el significado que le da a Yeshua es que hagamos conforme dice Moshe, porque los fariseos decían, pero no actuaban, ¿no? A ver, pero en concreto, ¿qué era el punto de la levadura? Sí, dices lo que ya dije, pero ¿qué es el punto aquí? Sí. Adelante. Ok, hice esta manualidad para los niños y es orgullo y falta de fe. Que ellos se protegieran de las enseñanzas de los fariseos, del orgullo y falta de fe. Bien. Bueno, sí. Ese cuando lo hicieron, Ali. Lo hice con los niños Bueno. ya hace tiempo. Excelente. En pocas palabras, es la doctrina. Y aquí me voy a meter a la doctrina. Levadura es, hermanos, cuando no tenemos, no creemos y no vivimos la doctrina bíblica. ¿Sale? Y voy a ser así muy directo y va a quedar grabado. Hay muchos cristianos y pastores del Nuevo Testamento que yo pudiera decir tienen levadura en sus enseñanzas. Porque enseñan tradiciones que la Biblia no dice y le cortan a la Escritura inflando la parte del Nuevo Testamento. Obviamente, y cualquiera que le agregue a la Escritura o cualquiera que le quite, es la misma posición de los fariseos. Listo, ahí está. Así que, ciertamente, ya hablamos de los fariseos de aquellos tiempos, pero hoy en día hay fariseos modernos. Hoy hay fariseos, cristianos y líderes que ni conocen su Biblia, ni la estudian, y pelean a muerte su levadura del Nuevo Testamento. ¿Por qué lo digo? Porque exactamente están igual que los fariseos, así que son las falsas enseñanzas que no vienen desde la Torá, que no abarcan los profetas, que no abarca el Nuevo Testamento con todos sus libros, ¿sí? Eso es falsa enseñanza, eso es levadura. Enseñanzas fundamentadas en opiniones, en interpretaciones parciales, en interpretaciones incompletas, en interpretaciones inventadas que no tienen nada que ver ni con lo que dijo Pablo, ni con lo que dijo Yeshua, ni con lo que dijo Moisés en la Torá. Así que son opiniones personales, ¿verdad?
Incluso estas personas que son así ponen cargas a las almas, las cuales los mismos líderes no quieren llevar y no pueden llevar. Así dijo el Señor. Atan cargas que ni ellos mismos tocan con un dedo, pero sí les exigen a la gente que haga. A ver, ¿sí se entiende? Hermanos, si yo pido santidad de vida, yo soy el primero por delante en tener que tener santidad de vida. No exigirles a ustedes, pórtense bien y ustedes sean santos. Yo aquí soy el líder del Señor y yo tengo licencia para pecar. Equivocación, eso se llama levadura. Por eso es, padres, cuando tú le pides cosas a tus hijos que tú no haces, tú tienes levadura en tu enseñanza. Papás, mamás, que ustedes le piden cosas a sus hijos y que ustedes no hacen ni hacia Dios ni hacia sus líderes, ustedes tienen levadura en lo que dicen. Muy bonito, muy rico el pan, muy sabroso, pero está inflamado, está alterado, está deformado por la levadura que conlleva farisaica. ¿Sí? ¿Por qué? A tus hijos los puedes engañar y te van a obedecer porque están bajo tu tutela. Pero a los que discernimos los espíritus y los corazones y vemos el fruto, híjole, ¿de qué estamos hablando? Y así están muchos líderes en las congregaciones que tienen matrimonios y familias pudriéndose, pero quieren poner orden en las otras familias. Tienen hijos en rebeldía, en desobediencia, pero quieren tener a los hijos de los hermanos en disciplina y en obediencia. Eso se llama levadura, eso se llama fariseísmo, eso se llama saduceísmo, eso se llama falsa enseñanza. De ahí la importancia de entender los panes con levadura o sin levadura. Se entiende. Así que lamentablemente, así como los fariseos y saduceos del tiempo de Yeshua, así los hoy en día, hermanos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas sin fundamento bíblico real, esas doctrinas alteran, afectan las almas de los oyentes y lo peor es que los oyentes les creen. ¿Me explico? Una gran mayoría de la gente seguía a los fariseos, una minoría seguía a Yeshua. Entonces, el ser pan sin levadura no es fácil. No es fácil, requiere honestidad y requiere humildad y requiere muchas cosas, hasta dolor, de que el Señor quite la parte que me afecta, que me duele, que he traído por años lleno de levadura. Así que la celebración de Matzot debe ser una exhortación a realizar una autoevaluación en nuestra vida y actitudes. Estoy orgulloso, tengo orgullo en mi vida, tengo soberbia en mi vida. ¿Qué pecados de práctica, conscientes o inconscientes? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Tu vida está fundamentada en enseñanzas farisaicas, en enseñanzas paganas mezcladas con Biblia? ¿O es Biblia sin levadura? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres el pan inflado? Pues, híjole, está rico, pero al final hasta ese pan te hace más daño que el pan sin levadura. ¿Me entiendes? Así que es importante remover toda la levadura en nuestro corazón, no debe estar ahí. Vayamos ante el Señor, primera de Juan 1:9, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el requisito es reconocerlo, confesarlo y apartarnos. No podemos seguir con más levadura. Hermanos, cada año debiera de ser más limpio de nuestras vidas, no esperar la última semana de Pesaj para arreglar nuestros pecados de práctica, nuestras soberbias, nuestras arrogancias. Debiéramos, oye, ya viene Pesaj. Oye, pero hay gente que se quedó sin celebrar Pesaj porque de último momento quería practicar, celebrar Santa Cena. Hermanos, tienes todo el año para preparar tu corazón. Tenemos todo el bendito año para acordarme que voy a llegar a la fiesta de Pascua y el Señor me demanda presentarme como panes sin levadura. Listo, ahí está la clave. Así que ojalá nos alejemos
¿verdad? Incluso de enseñanzas que no están completas, enseñanzas parcialistas, enseñanzas malinterpretadas, inventando aplicaciones, inventando doctrinas que no tienen nada que ver con el contexto histórico, doctrinal e idiomático de lo que es el hebreo, el griego, el español y el inglés, que son los idiomas en los que nos movemos en este sentido. Así que bueno, con esto, esta breve reflexión, meditación, termino mi primera sección de los panes sin levadura y dejo el tiempo de 3 minutos para alguna pregunta, que algo no haya quedado claro o algún comentario que no diga lo que ya dije, sino que diga algo más que complete lo que tengo. Así que adelante, ¿alguna pregunta, mis hermanos? Con toda confianza. ¿Todo claro? ¿Algún comentario, alguna aportación de lo que estamos diciendo? Que esta noche no te vayas a dormir, no nos vayamos a dormir. No tenemos un altar como en la iglesia para pasar al frente ni nada. Pero hey, ahí antes de ir a dormir, ahí dobla tu rodilla antes de acostarte y listo, Señor. Híjole, se me hace que todavía ando medio infladito, todavía ando medio abultadito, medio crecidito, creyéndome algo que no soy, siendo algo que no soy y exigiendo a otros lo que no soy. Así que ojalá el Señor nos guarde en ese sentido, ¿vale? Bien, si no hay nada, termino la grabación.